Buenas tardes, mi nombre es Daniel José Fontalvo Céspedes y junto a mis compañeros Andrea Caballero, Sebastián Hernández, Javier Ariza y Dylan Barraza, le vendremos a hablar sobre el tema de matemática realista. A ver, la matemática realista, también conocida como la educación matemática realista, surgió en los Países Bajos durante la década de 1970. Este enfoque surgió como una alternativa a la enseñanza tradicional, en la cual los estudiantes principalmente aprendían memorizando fórmulas y procedimientos. El principal impulsor de esta idea fue Hans Freudenthal, el cual era un matemático y un educador que defendía la idea de que las matemáticas no deberían verse como un conjunto de reglas ya terminadas, sino como una actividad humana que los estudiantes puedan construir y comprender a través de la exploración y la resolución de problemas. Posteriormente, otros investigadores también ayudaron y contribuyeron al desarrollo de esta idea, como lo es Albert Trifles, que introdujo las ideas de matematización vertical y horizontal, y como también Marja van de Ven, Heuvel Paulsen, disculpenla si no se pronuncia así, sí, Heuvel Paulsen, reconocida por sus investigaciones sobre la aplicación de este enfoque dentro del aula. Estos aportes sentaron las bases de lo que hoy conocemos como matemática realista y dieron paso a los principios y estrategias que les explicarán mis compañeros próximamente, a continuación. Gracias. En esta parte les voy a explicar los fundamentos y principios de la matemática realista. Este enfoque propone que los estudiantes no aprendan matemáticas solo memorizando fórmulas, sino que comprendan los conceptos y sepan aplicarlo en diferentes situaciones. El objetivo de la matemática realista es que los estudiantes comprendan las matemáticas y las utilicen para resolver problemas de la vida cotidiana. Además, busca desarrollar habilidades como el razonamiento, el pensamiento crítico y la capacidad para explicar sus respuestas. Como primero tenemos la matemática como actividad humana. Uno de los principios más importantes propuestos por Hans Freudenthal es que las matemáticas es una actividad humana. Esto significa que las matemáticas se aprenden haciendo, resolviendo problemas, buscando diferentes estrategias, comparando respuestas y explicando por qué una solución es correcta. En este enfoque, el docente no solo transmite conocimientos, sino que guía el aprendizaje mientras que el estudiante participa de forma activa. Otro principio es el principio de la realidad. Este plantea que la enseñanza debe comenzar con situaciones que sean cercanas o fáciles de comprender para los estudiantes. Así pueden relacionar los nuevos conceptos con experiencias que ya conocen y entender mejor para qué sirven las matemáticas. Otro es la construcción progresiva del conocimiento. La matemática realista también sostiene que el aprendizaje ocurre de forma gradual. Primero, los estudiantes utilizan estrategias sencillas como dibujos, tablas o procedimientos propios. Después, con la orientación del docente, avanzan hacia conceptos y procedimientos matemáticos más formales. De esta manera, primero comprenden las ideas y luego aprenden las reglas y las fórmulas. Como último, tenemos que el estudiante como protagonista. Finalmente, este enfoque considera que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Por esto participa resolviendo problemas, compartiendo sus ideas, escuchando las de sus compañeros y aprendiendo diferentes estrategias. Esto fortalece habilidades como el razonamiento, la comunicación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Bueno, ahora continuamos con la matemización progresiva y el uso de los modelos. Uno de los conceptos más importantes de este enfoque es la matematización progresiva, que esta explica que los estudiantes no aprenden las matemáticas únicamente memorizando fórmulas o procedimientos, sino que construyen el conocimiento paso a paso, comenzando con situaciones de la vida cotidiana y llegando gradualmente a los conceptos matemáticos formales. Bueno, la matemización progresiva se divide en dos etapas. La primera es que la matemización horizontal consiste en transformar una situación real en una representación matemática, es decir, el estudiante analiza un problema de su entorno y busca una manera de representarlo utilizando herramientas matemáticas.
Por ejemplo, un problema relacionado con los costos de un producto puede convertirse en una tabla de valores, una gráfica o una operación matemática que facilite su comprensión. La segunda etapa, que es la matematización vertical, en esta fase el estudiante avanza desde esas representaciones iniciales hacia los conocimientos matemáticos más generales y más abstractos. Es aquí donde comprende las fórmulas, las propiedades o expresiones algebraicas, estableciendo esas relaciones entre los diferentes conceptos matemáticos. Bueno, durante todo este proceso, los estudiantes utilizan diferentes modelos como dibujo, esquemas, expresiones simbólicas. Estos modelos cumplen con una función muy importante, que es como un puente entre la realidad y la matemática formal. Gracias a ello, los estudiantes pueden comprender mejor los problemas y desarrollar un razonamiento matemático más sólido. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que sería la aplicación de la matemática realista en el aula. Para ello tomaré como índice principal el cómo se implementa una clase bajo este enfoque. Retomando el enfoque de la matemática realista, se nos dice que una clase no comienza con fórmulas abstractas, sino con aquellas situaciones o problemas que se consideren cercanos y significativos para el estudiante, con el propósito pedagógico u objetivo principal el que los estudiantes exploren, investiguen y propongan sus propias maneras de resolver problemas antes de que se les presente cualquier procedimiento formal o mecánico. Para ello se dan 4 etapas que son vistas de forma secuencial. Entonces, serían los indicadores para implementar su aplicación en el aula. Primero tendríamos el problema contextualizado. Aquí, el docente plantea una situación inicial que tiene sentido en el mundo real o imaginable del alumno. Como segundo indicador tendríamos la exploración y búsqueda de estrategias. Aquí los estudiantes abordan el problema de forma activa, intentando resolverlo con sus propios conocimientos previos y uso de la creatividad, o en este caso sería la innovación de forma tecnológica. Bueno, como tercer indicador tendríamos la socialización y discusión. Aquí se comparten en voz alta los diferentes caminos y procedimientos encontrados, donde el grupo compara las ventajas y la eficiencia de cada método. Como cuarto indicador tendríamos lo que sería la formalización del conocimiento. Aquí se tiene en cuenta que la base en el debate debe ser que el docente guíe de manera estructurada a los estudiantes hacia la institucionalización del concepto matemático formal. Ahora, para llevar a cabo su aplicación práctica, tenemos en cuenta que la enseñanza debe ser vista como una función lineal. Aquí se propone a los alumnos analizar el costo de un servicio cotidiano que incluía una tarifa fija, un valor adicional por cada unidad consumida, para que tengan en cuenta que es un ejemplo. Y pues en este proceso los estudiantes analizan cómo varía el precio total, construyen sus propias formas de calcularlo y discuten el comportamiento del problema. Ya con ello se genera el cierre, que se da a partir de la situación real, donde el docente guía hasta deducir y comprender la expresión algebraica formal de la función lineal. Bueno, eso es por mi parte. Ahora los dejo con mi compañero Dylan Barraza. Por último, yo les voy a hablar sobre la importancia, los aportes, las ventajas y las limitaciones de la matemática realista en el salón de clases.
Para empezar, la importancia de la matemática realista radica en que ésta representa un cambio frente a la enseñanza tradicional, ya que ésta busca que los estudiantes comprendan el significado de los conceptos matemáticos y puedan aplicarlos en diferentes contextos, en lugar de limitarse a aprender fórmulas o procedimientos. Entre los principales aportes y ventajas de la matemática realista en la educación están que ésta favorece una comprensión profunda de los conceptos, ya que los estudiantes construyen el conocimiento a partir de situaciones significativas, lo que les permite entender no solo cómo resolver un problema, sino también por qué los procedimientos matemáticos funcionan correctamente. Por otro lado, notamos que la matemática realista en el salón de clase desarrolla la resolución de problemas y el razonamiento matemático en los estudiantes, ya que al enfrentarse a situaciones reales, los estudiantes analizan, proponen estrategias, comparan soluciones y justifican sus respuestas, fortaleciendo el pensamiento crítico y el pensamiento lógico. Una de las principales ventajas de la matemática realista es que ésta relaciona la matemática con la vida cotidiana. Los contenidos matemáticos adquieren un mayor sentido porque se trabaja mediante contextos cercanos al estudiante. Por ejemplo, compras, transportes, ahorros, deportes o situaciones escolares. Todas estas situaciones se relacionan con la vida cotidiana de los estudiantes, por lo cual el mismo estudiante puede relacionar las matemáticas con su vida cotidiana. Por último, esta promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ya que el estudiante deja de ser un receptor de la información para convertirse en protagonista de su propio aprendizaje, participando en discusiones, compartiendo ideas y construyendo soluciones juntos con sus compañeros. Por otro lado, están las limitaciones de la matemática realista en el aula de clases. Por ejemplo, esta requiere mucho más tiempo, ya que la exploración, el análisis y la discusión de estrategias hacen que el proceso de enseñanza demande más tiempo que una clase tradicional normal, basada en la explicación directa. Por otro lado, esta exige una preparación del docente mayor, ya que el docente debe diseñar situaciones contextualizadas que realmente conduzcan a la construcción del concepto matemático y saber orientar la discusión para alcanzar los objetivos del aprendizaje. Por último, hace más compleja la gestión del aula, ya que como los estudiantes pueden plantear diferentes estrategias de solución, el docente debe analizar, organizar y aprovechar esas ideas para guiar la construcción del conocimiento sin perder el rumbo de las clases. En conclusión, la matemática realista propone una enseñanza centrada en la comprensión y el significado de las matemáticas. Su propósito es que los estudiantes desarrollen la capacidad de interpretar, modelar y resolver problemas de manera autónoma, comprendiendo que las matemáticas son una herramienta útil para analizar y explicar situaciones del mundo real. Aunque su implementación requiere mayor planificación y tiempo, sus beneficios favorecen un aprendizaje más significativo y duradero.